Que el Dios Todopoderoso te continúe bendiciendo. Hoy entraremos a estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis, esta primera parte. Creo que Dios nos dará una revelación muy importante. Así que te invito para que abras conmigo la palabra del Señor en Apocalipsis, en el capítulo 10. Abre la escritura y vamos a leerla allí para que vayas comprendiendo paso a paso cada palabra con detalle. Gloria al Señor. Para que esto pueda retroalimentar ese Espíritu Santo de Dios en tu vida, que es conocido como el espíritu de la profecía. Bien, el versículo 1 del capítulo 10 de Apocalipsis dice Juan, usa una palabra y es la palabra vi, y esa palabra para vi está hablando de una percepción. Nos habla de ver, pero no con los ojos físicos, sino ver con los ojos de la mente, con los ojos espirituales. Él dice, vi descender, alguien va a descender del cielo. Vi descender del cielo a otro ángel. Una y otra vez vemos estas palabras que se repiten. Vi descender a otro ángel, a otro ángel. ¿Qué da a entender cada una de esas palabras? La palabra ángel es la palabra hebrea para malaquín. Significa enviado. Por lo tanto, cuando nosotros miramos que estos ángeles descienden del cielo, lo que da a entender es que ellos son mensajeros que vienen de los cielos, que vienen de parte de Dios a traer un mensaje. Observemos, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Cuando dice la escritura a otro ángel fuerte, debe recordar que estamos estudiando acerca de los 7 ángeles. Pero así como vistes que salió un ángel en especial entre los 4 ángeles, ahora también a la mitad de antes de el último ángel sonar ese selfie o esa trompeta, también hay un ángel especial. ¿Por qué lo sabemos? Dice a otro ángel fuerte. La palabra para ángel fuerte está hablando que este ángel tiene una alta jerarquía. Número 2, este ángel, además de tener una alta jerarquía, este ángel está autorizado, escuche esa palabra, está autorizado para él hacer, para él realizar lo que va a hacer. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque este ángel desciende del cielo. Dice la escritura, dice envuelto en una nube, en una sekna, que significa presencia. Cuando dice envuelto, está rodeado en una nube. Cuando miramos estas características de este ángel, vamos a observar. Dice con él el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 4 características que se posan o se manifiestan en este ángel. ¿Qué quiere decir todo esto? Que este ángel fuerte, este ángel especial, que es de alta jerarquía, por supuesto, nos va a traer mucha revelación. Pero esta revelación, ¿a quiénes va a impactar? Va a impactar a los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué lo sabemos? Porque se revela en 4 características importantes. Número 1, es envuelto, dice, en una nube con el arco iris. Dice que su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Son 4. Envuelto en una nube. 1. Con el arco iris sobre su cabeza. 2. Y su rostro era como el sol. 3. Y sus pies como columnas de fuego. 4. El número 4
nos está hablando del mundo material. Va a haber una revelación especialmente para el mundo material. Por eso es que este ángel desciende de los cielos, nos está diciendo Apocalipsis. Pero ¿cuál es esa revelación? Si analizas que dice envuelto en una nube, en una presencia, con el arco iris sobre su cabeza, ahí. Cuando nos habla acerca del arco iris, el arco iris fue tendencia en el Antiguo Testamento en los tiempos de Noa o Noé. ¿Cómo así? El arco iris fue puesto como esa señal de pacto en que Dios no destruiría aquel mundo con agua. Gloria a Dios. Y esa señal de pacto, el mundo, la humanidad es consciente hasta el día de hoy. Ahora, este ángel está recordando ese pacto, que la humanidad en ese tiempo presente no va a recibir una inundación, pero sí van a venir, como han venido resurgiendo, a la medida que vayan pasando más los días, ese juicio se va a intensificar. Y sigue diciendo, y con él el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿Por qué como el sol? Resalta la palabra sol. Porque cuando nos habla que su rostro era como el sol, habla de la iluminación. Por supuesto, el sol impacta a los 4 ángulos de la tierra. Pero cuando aparece la palabra sol, es para hablarnos de la justicia. Lo que quiere decir es que este ángel, una vez más, va a manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué decimos esas cosas? Porque las personas que estarán sobre la faz de la tierra durante esos días, ellos reconocerán y entenderán que Dios es un Dios justo. Si recordamos a aquellos que les pedían a las rocas, a las peñas, que cayeran sobre ellos y que los ocultaran del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ahora tenemos el énfasis. La humanidad en aquel día, ellos no estarán confundidos. Ellos sabrán que esta ira viene directamente de Dios, viene de arriba. Porque lo que viene de arriba no te deja confundido. Sabrás que viene de arriba, que viene de Dios. Sigue diciendo las Escrituras que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Cuando habla de sus pies como columnas de fuego, cuando habla de esas columnas de fuego, si podemos analizar el Antiguo Testamento, nos deja una clara evidencia de lo que tiene que ver el funcionamiento de esas columnas de fuego. Esa columna de fuego era para Dios guiar a su pueblo durante el día, gloria a Dios, guiarlo a través del desierto, pero que durante el día esa columna de fuego se convertía en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego para protegerlos del frío. Amado pueblo del Señor, puedes analizar los mensajes que hay dentro de Apocalipsis. Lo único que a nosotros nos compete es unir esas palabras con lo que tiene que ver la profecía bíblica con el Antiguo Testamento, y podemos ir entendiendo y comprendiendo todas estas revelaciones que están en las Escrituras. Los pies de este ángel dice que como columnas de fuego. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, una revelación más nos manifestará este ángel. ¿Cuál es? Que él tiene un libro abierto. ¿Cómo así? ¿Por qué un libro abierto? Si recuerdas en Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se nos habló, en el capítulo 4, perdón, se nos habló de aquel rollo, de aquel libro o de aquel rollo que tenía 7 sellos, que nadie podía mirarlo,
que nadie podía abrirlo, solo el Cordero. Cuando el rollo se abre, ¿qué representa eso? Revelación. Entonces, no te puedes olvidar jamás de esto significado para que puedas entender. Este libro abierto nos habla de una revelación que traerá este ángel para aquellos días. Observemos: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando él coloca su pie derecho sobre el mar, ¿de qué te habla esa palabra mar? En las escrituras y específicamente en Apocalipsis, la palabra mar nos está hablando de la inestabilidad. Nos está hablando de ese sistema, digamos, de problemas o de inestabilidades. Pero cuando te habla de la tierra, te está hablando de algo sólido, te está hablando de algo estable. Cuando él coloca su pie derecho sobre el mar y coloca su pie izquierdo sobre la tierra, da a entender que él tiene ese poder para él traer la inestabilidad, es decir, de lo que hay en el mar, se va a traer inestabilidad sobre la tierra. ¿Qué nos revela este ángel? Que antes de venir la séptima trompeta o el último ángel o el séptimo ángel, este ángel busca revelarnos algo importante, y es que la ira de Dios se va intensificando día tras día. Vamos a mirar qué revelación nos trae este ángel. Para eso seguimos leyendo la escritura. Versículo 3. Y clamó a gran voz. Cuando dice que clama a gran voz, es la palabra para gritar. Él levantó su voz y exclama. ¿Y cómo exclama él? Dice: como ruge un león. Observemos esto y vamos a resaltarlo en esta porción de las escrituras, y aprovecho para aplicar esto. Si yo fuera un predicador sensacionalista, disculpe, hoy, cuando usted observa los predicadores sensacionalistas, encuentra en esta palabra, ¿sabe qué hacen sobre el altar? Comienzan a rugir como un león. Y presten atención a esto que voy a explicar. Son cosas que hacen que ni siquiera saben qué significan. Cuando muchas veces se animan los unos a los otros y dicen estas palabras: ruge león. ¿Sabe lo que dijiste? ¿Sabe lo que eso significa? Está hablando de la redención. Y el único que puede redencionar es el Mesías. Este ángel, que es, por supuesto, fuerte, este ángel es fuerte, de alta jerarquía, y él es puesto allí para traer una revelación al mundo, a la humanidad. Cuando él ruge como león, de entender que ese rugimiento es para hacer un llamado de atención a la humanidad, a los hombres que quedaron vivos de todas las plagas que sucedieron anteriormente, y Dios lo que está implementando una vez más es que ellos se arrepientan. Cada plaga que ves antes de venir una de la otra, Dios da oportunidad para que se arrepientan, pero los hombres no se quieren arrepentir. Dios da una y otra vez el mensaje, pero los hombres no se quieren arrepentir. Considero que ese tema de nosotros rugir sobre el altar es un asunto innecesario. Amado pueblo del Señor, se observa en este pasaje bíblico esa porción de las escrituras, y esto lo hemos visto mucho, pero mucho, y esto es una gran vergüenza frente al Espíritu de gracia. Amado pueblo del Señor, sigamos.
Sigue diciendo la escritura en el versículo 3 del capítulo 10 de Apocalipsis. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, ¿qué pasó? 7 truenos emitieron sus voces. Lo que está diciendo aquí es que este ángel trae una revelación importante. Cuando él ruge, 7 truenos emitieron sus voces. Es decir, que hubieron 7 voces de trueno. Y observemos, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿qué iba a hacer Juan? Como él estaba allí como un escribano del reino eterno, el Señor se percató y dice que él iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, observemos, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Si nosotros comparamos esta palabra, sella las cosas que los 7 truenos dijeron, pero no las escribas, ¿qué significa eso? Número 1, la palabra para sellar significa guardar. Y cuando tú guardas sin necesidad de escribir, da a entender es que la guardas para ti. La guardas para ti. Y cuando dice no las escribas, observemos algo importante. Sella las palabras de los 7 truenos. Aplicación en la actualidad. ¿Has escuchado en la actualidad muchos predicadores salir por el mundo diciendo, sella esta palabra con dinero, séllala con una ofrenda, séllala con una donación? Eso es algo muy tonto. Escuche, y voy a repetir esta palabra 3 veces y se la puedo explicar. Sellar la palabra a un cumplimiento con dinero es algo muy tonto. Procurar que las personas desde su generosidad, ellos puedan ser facilitadores de esa provisión de Dios, y buscar mentalizar a las personas que ellos deben sellar las escrituras con dinero, con una propiedad, con una finca, con ganado, con especie, es algo muy tonto. Lo explico. La palabra tonto da a entender es que hay personas que, a pesar que tienen conocimiento de las escrituras, ellos se atreven a degradar las escrituras y a tergiversarla. Amado pueblo del Señor, si tú estás haciendo esas cosas con la palabra del Señor, tienes que dejar esa clase de experiencias. Sigue diciendo la escritura que el Señor le dice a Juan, sella, y a Dios le dice, sella las palabras de esta escritura. Pero en algún momento le dice a Daniel, no selles. A uno le dice no selles a Daniel y a Juan le dice sella. ¿Por qué? Porque esa palabra sellar es importante. Y nuevamente digo, ¿por qué caemos nosotros en tantos errores? Por desconocimiento de las escrituras, de la palabra del Señor. Y bien, cuando él le dice a Daniel, no selles la palabra, está diciendo hablándole de un cumplimiento, que esa profecía él, además de escribirla, debía guardarla, porque no sería para sus días, sino para los Beyond Kaku, que he dicho, los últimos días, ni siquiera en los días actuales que nosotros estamos, es para los días futuros. Cuando él le dice a Juan, sella y no escribas, le está diciendo, guárdala. Y esa palabra para guardar, para sellar, da a entender es que él debía guardar y atesorar con prudencia esa revelación. Sigamos adelante. El versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo
Vamos a observar qué va a hacer este ángel. Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué vemos nosotros allí? Cuando nosotros estudiamos aparte, a profundidad, algo que se llama juramentabilidad de los ángeles, cuando los ángeles juran, ¿eso qué significa? Amado pueblo del Señor, un ángel bajo juramento es un mensaje de Dios al mundo, a la humanidad. ¿Qué significa cuando un ángel jura? Lo que significa es que el mensaje que va a dar es verdadero. No hay mentira alguna. Cuando nosotros aplicamos un poco esto bajo el grado de estar juramentados, Dios sacó a la humanidad de ese grado de juramentabilidad. ¿Bajo qué palabras? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué? Asumiendo el rol y el reconocimiento de Dios, que por naturaleza el hombre es mentiroso, pero cuando un ángel jura, él te dice la verdad. A eso se está refiriendo para que lo tengas en cuenta. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. Él invoca el nombre de aquel que está sentado en el trono, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar, y las cosas que están en él, dice que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el tiempo no sería más. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento, Dios le pondrá fin al pecado. Preste la atención. Por eso en algún momento, cuando lograba usar la palabra fin, debemos nosotros interpretar acerca de qué clase de fin puedes estar hablando, porque la Biblia nos habla de muchos fines. Aquí está hablando de un fin. Y observemos acerca de qué fin está hablando este ángel. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está diciendo es que el tiempo no sería más, y viene y lo relaciona. ¿Con qué? Con esa palabra, sino, que se utiliza como un conector para darle la sucesión o la conectividad o la razón de ser de aquello, que es que el tiempo se acabaría, que llegó un fin. ¿Pero qué fin? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar el selfie o la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Vamos a ir explicando este versículo 7, que es importante. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, por supuesto, está hablando de ese último ángel de la séptima trompeta. Dice, cuando él comience a tocar el selfín o la trompeta, dice el ángel, algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? El misterio de Dios se consumará. Esa palabra, el misterio de Dios se consumará, resáltala porque es importante. ¿De qué nos está hablando? Si nosotros miramos, el apóstol Pablo habló acerca del arrebatamiento de la iglesia como un misterio, y lo expliqué porque era algo que no estaba, digamos, no se tenía conocimiento dentro de lo que tiene que ver el conocimiento rabínico en el pueblo judío, dentro de lo que tiene que ver el grado de estas personas, no tenían conocimiento de esa venida. Pero la palabra misterio se relaciona con la venida del Señor. Pero como aquí ya el arrebatamiento de la iglesia sucedió, ahora nos queda esa palabra misterio para venida, para hablarnos acerca de la segunda venida del Mesías. Por lo tanto,
esa segunda venida del Mesías nos revela a nosotros que Dios tiene un misterio. Y el misterio, cuando habla del cumplimiento del misterio de Dios, ¿cuál es? Nos revelará su segunda venida. Gloria a Dios. Su segunda venida nos revelará a nosotros un misterio que será cumplido. Y observemos, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que quiere decir es que este gran misterio, según Daniel 12:7, fue comentado por los profetas. Ya esto había sido anunciado, su segunda venida. Amado pueblo del Señor, el versículo 8 dice: la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo: ve y toma el librito que está abierto. Hablando acerca de la revelación, está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Vamos a observar qué nos quiere enfatizar la escritura aquí. El versículo 9. Y fui al ángel, dice Juan. Ahora vemos que Juan está yendo al ángel por mandato de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Juan? Él va a tomar el libro. Fui al ángel diciéndole que me diese el libro. ¿Y qué hizo el ángel? Y él me dijo: toma y cómelo. Creo que Juan no se esperaba eso, pero observemos, el ángel le entrega el libro a Juan y le dice: toma y cómelo. Estamos observando que un libro alguien se lo está comiendo. ¿Quién? Juan. Y cómelo y te amargará el vientre. ¿Qué significa esa palabra? Observemos que el libro abierto habla de una revelación. Y cuando esa revelación tú la comes, es decir, te sacias de ella, como en el caso de esta revelación, y te amarga el vientre, te está revelando algo importante, que es esa amargura. Está hablando de la muerte, la amargura de la muerte. Número 2, esa amargura en el vientre está hablando de los sufrimientos más fuertes que vendrán cuando suene aquella séptima trompeta. Amado pueblo del Señor, y dice, este ángel va a traer una gran inestabilidad del mar sobre la tierra. Y observemos, dice el versículo 9 al terminar: pero en tu boca será dulce como la miel. Esa es una palabra importantísima, porque cuando dice en tu boca será dulce como la miel, así es cuando tienes conocimiento de algo, pero cuando llegas al fondo de aquello, observas que hay una problemática. Algo no está bien. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, dice Juan. Amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario ahí. Cuando nosotros observamos que él come ese libro, come de ese rollo. Cuando él come de ese rollo, sabemos que en su paladar es como la miel, dulce como la miel, pero cuando llega a su vientre se hace amargo. Ahora observemos, él haciendo esto, dice, él me dijo: es necesario que profetices. La palabra necesario, resáltala, porque cuando Dios dice que algo es necesario, es porque verdaderamente es muy necesario, y es necesario que lo hagamos. ¿Qué es? Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, lo que podemos observar aquí es que el Eterno pone a Juan en esa revelación a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
¿Cuál es la revelación que nos trae este ángel aquí? Bien, está hablando de el mensaje de Dios a través de sus siervos. Él está recordándole al mundo, a la humanidad, en aquel instante cuando estos hombres de Dios observan Juan. ¿Qué significa el nombre Juan? Uno que clama por la gracia de Dios. Por supuesto, él es salvo a través de la gracia, pero no nos está diciendo que Juan va a aparecer en aquel tiempo como hablando de un hecho dispensacionalista. No, hay que entender las palabras que se conectan aquí. Él le dice a Juan que es necesario que profetice. Hablemos un poco de lo que es profetizar. La palabra profetizar, si la estudias en Isaías, esa palabra habla de una carga. ¿Por qué de una carga? Porque el pueblo no quiere arrepentirse. Por lo tanto, la palabra profecía que se ve aquí emplea como una carga, porque el mundo no quiere arrepentirse. Gloria a Dios. Dejaron pasar el tiempo de la predicación o de la salvación basada bajo la gracia y se han quedado del arrebatamiento de la iglesia y han sido devastados hasta 1/3 y hasta el momento no se arrepienten ni de sus hechicerías, ni de su brujería, ni de sus hurtos, ni de sus fornicaciones, de nada en absoluto. Y dice el Señor, para concluir, es necesario que profetices. Cuando hablamos de la palabra profetizar, ¿qué significa esa palabra? La palabra profetizar es sencillamente repetir lo que está escrito en la palabra. Un ejemplo, en este momento yo te estoy profetizando, porque te estoy repitiendo la profecía bíblica. Eso es lo que nosotros debemos tener por conocimiento, lo que tiene que ver con profetizar. Más allá que un decir, así te dijo, así te dice el Señor, pero no entiendes lo que vas a decir. Todavía no te conectas con aquello que te vas a decir, que vas a pronunciar o que vas a comentar. Aquí vemos que el Señor le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez. Se repite, la profecía se conecta con repetir, la secuencia de repetir una y otra vez, darla a conocer sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, gloria a Dios, y reyes. Amado pueblo del Señor, espero que el Dios Todopoderoso te haya bendecido a través de esta palabra y dale compartir. Gloria a Dios. Dale compartir. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones.